Hermano y amigo, el Señor te bendiga y te guarde. Nuevamente damos gracias al Señor por otra oportunidad en el que nos concede llevar un mensaje de esperanza en tiempos de tanta necesidad, solamente enfocado a la luz de su palabra. Porque su palabra es la que nos llena, la que nos anima, la que nos fortalece, la que nos ayuda a entender, vamos a decirlo así, los tiempos que estamos viviendo, que son terribles, que tienen mucha angustia, enfermedad, temor, de todo. Pero la palabra del Señor es la única que nos va a alentar, nos va a ayudar a salir adelante en medio de esta situación. Quiero compartir el título del tema de hoy. Le he titulado Jesús es la respuesta para una vida abundante. Que no necesariamente estoy hablando de dinero, no necesariamente estoy hablando de plata, de dinero, nada de eso, sino que una vida abundante porque ella genera eternidad después de nuestra muerte, pero que se proyecta desde hoy, desde el momento en que usted acepta a Cristo en su corazón. Allí usted empieza a vivir la vida eterna y se proyecta en la eternidad. Por eso decimos que es vida abundante, porque traspasa o trasciende más allá de esta vida común que estamos viviendo como seres humanos. Cuando digo que Cristo es la respuesta para una vida abundante, yo me voy al libro al Evangelio de Juan, especialmente el versículo 1 al 5, que es la introducción de este tema. Dice así, capítulo 10, versículo 1 del Evangelio de Juan. Dice que Jesús les redactó una parábola. De cierto os digo, el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es el ladrón y el salteador. Mas el que entra por la puerta, versículo 2, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por su nombre y la saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ella, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino que oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Y termina diciendo, esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Cuando Cristo, yo puedo observar a la luz de este pasaje que Cristo hace una historia, una parábola con significados espirituales eternos y aplicativos para nuestras vidas. Hace una parábola de oficios comunes que eran, vamos a decirlo, desarrollados en el pueblo de Israel, como es el caso de atender redil, cuidar ovejas o ser pastores. Jesús saca o hace una parábola con significados eternos y espirituales para mostrarnos, creo que Jesús nos está mostrando que la forma en como yo administro las cosas, que la forma en como yo las cuido, las valoro, voy a tener resultados positivos o resultados negativos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos y tomé algunos comentarios de algunos expertos que decían que los corrales en ese momento de la historia del pueblo de Israel eran corrales que eran hechos de muros de piedra, grandes muros de piedras que colocaban alrededor de todos los rediles para evitar que saltaran las ovejas o que saltaran los ladrones o saltara un animal, un oso o un lobo. Si ese lobo o ese animal o ese salteador o ladrón saltaba para el redil, el daño era grande y sufría los daños era el dueño del redil. Entonces eso me lleva a reflexionar que en cada lugar que Dios te está colocando, tienes que hacer lo mejor posible porque tu deber y tu responsabilidad es darle la gloria a Dios. Si ese que construía el muro alrededor del redil hacía el trabajo a la machimberra, hacía el trabajo como quisiera, al fin y al cabo no le importaba, entonces era un mal administrador. Por eso hoy, cada puesto donde a ti te coloquen de trabajo, da lo mejor de ti. En segundo lugar, creo que resalta esto. Los corrales en esos momentos del pueblo de Israel tenían una sola puerta. O sea, por una sola puerta se entraba y por una puerta sola se salía. Y eso me lleva a reflexionar que si el portero, por ejemplo el vigilante de las ovejas, no hacía su trabajo correctamente, probablemente podían entrar personas no autorizadas, probablemente entraban animales salvajes, destruían el redil o dañaban las ovejas, las mataban y el daño era grande. Así que vuelvo y te repito, cada puesto de trabajo donde Dios te tiene en este momento de tu vida es una oportunidad de Dios para dar lo mejor de ti, para darle la gloria a Dios y hacer un excelente trabajo que muestre que realmente estás dando testimonio de que eres un hijo del Señor. Pero en tercer lugar, Cristo también nos recuerda, o la historia, o grandes hombres que conocen de historia nos recuerdan que los corrales en esos momentos de la historia eran inmensos,
en esos momentos del pueblo de Israel. Eran corrales que abarcaban probablemente 1000 ovejas. Y lo bonito de eso, mire, es que habían, por ejemplo, 10 pastores, un ejemplo, y cada pastor tenía un grupo de 100 ovejas. Y lo bonito de eso es que el grupo de 100 ovejas escuchaba solamente la voz de su pastor. Jesús lo dice en el versículo 4, y cuando ha sacado afuera todas las propias, va delante de ella, y las ovejas le siguen porque escuchan su voz. Esto nos enseña, mi querido hermano y amigo, que cuando nosotros tenemos nuestros oídos afinados a la palabra del Señor, vamos a identificar qué voces estamos oyendo, cuáles son las voces correctas y cuáles son las voces que obedecemos. Porque no todo mundo tiene buenas intenciones con tu vida, con tu situación que puedas estar viviendo. La única forma que me garantiza a mí que realmente estoy siguiendo a mi pastor, o estoy siguiendo un evangelio correcto, o estoy creyendo en el Dios correcto, es conociendo la palabra de Dios. Por eso es mi responsabilidad como pastor enseñarte la palabra de Dios, pero tu deber es conocerla tanto como sea posible, porque allí vas a identificar si realmente estás conduciéndote por el buen pastor o realmente estás conduciéndote solamente por tu sentimiento. Jesús lo dijo de esta manera: mas al extraño, versículo 5, no seguirán, sino que huirán de ellos, porque no conocen la voz de los extraños. Esto también me lleva a reflexionar. La garantía de conocer la palabra del Señor va a llevarme a mí a identificar a quienes obedecemos. No solamente a quienes oímos, sino a quienes yo obedezco. Porque en el mundo, mi querido hermano, hoy, a la luz de esta historia, el Señor nos muestra que en este momento de la historia habían ladrones y salteadores. En el versículo 12 de este capítulo 10 Jesús le llama asalariados, gente que realmente no le importa si te saca provecho, no le importa si te destruye, no les importa si está siguiendo un buen evangelio o no. A la gente, muchos, no estoy diciendo que todo, pero la mayoría de las personas hoy en tiempos de tanta necesidad, tienes que identificarles a la luz de la palabra si realmente son las personas correctas que Dios ha cruzado en tu camino. ¿Por qué? Porque los ladrones no entraban en los rediles, por ejemplo, haciendo desastre, destruyendo a las ovejas. No. ¿Saben cómo entraban los ladrones? Entraban de manera sutil. Y apretaban, cuidaban, valoraban las ovejitas, le daban pasto, le daban agua y poco a poco le iban cuidándole y ganándose el favor de las ovejitas, hasta tal punto que sutilmente se robaban las ovejas. Hoy pasa igual. Hay gente que sutilmente, mi querido hermano y amigo, gente que lastimosamente, sutilmente se están infiltrando o ya están infiltrados, que sutilmente están dañando a grandes personas que son ovejas también. Y que las ovejas no han podido identificar si son salteadores o son ladrones porque no están escuchando la voz de su pastor. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo de verdad, muy serio. Si usted escucha a un predicador y en su predicación no hay palabra de Dios, probablemente en ese predicador no exista o no hay la voz de su pastor. Si usted lee un buen libro, y probablemente es un libro que no estoy diciendo que está mal leerlo, no estoy diciendo que está mal leer libros, pero si ese libro no me edifica, si ese libro no me instruye, si ese libro cristiano probablemente no tiene realmente palabra de Dios en su vida, probablemente ahí no esté la voz de mi pastor, de mi buen pastor. O hay hermanos que lastimosamente se acercan a nosotros a exhortarnos, con buenas intenciones, a exhortarnos, no sé, a aclararnos cosas, pero ni siquiera oran y ni siquiera leen la Biblia. Probablemente allí tampoco esté la voz de mi buen pastor. Cristo lo dijo: los ladrones saltarán. Entonces Cristo, a la luz de su palabra, lo que nos quiere enseñar, no solamente que identifiquemos cuáles son los ladrones, no solamente que nos cuidemos de quiénes son ellos, también que podamos conocer a nuestro pastor tanto como sea posible a la luz de la palabra, y podamos todos los días de nuestra vida no dejar o perdernos en aquellas cosas que nos evitan escuchar la voz de nuestro pastor.
Entonces, ¿por qué Cristo es la respuesta para una vida abundante? Si aquí entra el tema. Versículo 7, Jesús dice, volvió a decirle, ya que no entendieron, volvió a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Decimos que Cristo es la respuesta para una vida abundante porque Él es la puerta. Si algo que damos por sentados nosotros, no sé, desde nuestra niñez, es que en nuestras casas las puertas sirven para entrar o para salir. Eso lo damos por sentado, eso lo aprendemos de manera empírica en cada una de nuestras etapas de la vida desde niñez. Lo aprendemos de manera empírica. Entonces, cuando Cristo hace referencia de que Él es la puerta, Él no nos está presentando una puerta, no, Él se nos está presentando como la misma puerta. La única forma, lo que está diciendo Cristo, es que la única forma de nosotros tener acceso al Padre, tener acceso al reino, es entrando por la puerta correcta, que es Cristo Jesús. Porque la puerta correcta nos va a garantizar a nosotros salvación. Por eso dice Efesios 2, 8 y 9, por gracia soy salvo. Nos garantiza amor. Por eso dice Romanos 5, 8, dice, mas Dios mostró su amor para con nosotros. Esa misma puerta nos va a garantizar perdón, nos va a garantizar pasto, nos va a garantizar protección, nos va a garantizar cuidado, nos va a garantizar ayuda. La única forma, mi querido hermano y hermana y amigo que me estás escuchando, de experimentar una vida abundante en esta tierra y en la eternidad, es entrando por la puerta correcta, que es Cristo. No te puedo presentar otra puerta. Cristo es la única puerta. Cristo es la única salida para esta situación que estás viviendo. Cristo es la única esperanza que tenemos nosotros como hijos de Dios y que te estoy compartiendo a la luz de la palabra, porque Él es la puerta. Lo que Cristo está tratando de decirnos hoy en día es que no hay ninguna otra puerta. Él no viene a presentarnos una puerta nueva. Él se viene a presentar como la misma puerta. ¿Quieres experimentar una vida abundante? Tienes que entrar por la puerta correcta. Charles Spurgeon, un gran predicador, dijo estas palabras: ninguno que esté en este momento en el infierno, ninguna alma que esté en este momento en el infierno puede decir que vino a Cristo, que es la puerta correcta, y Cristo lo rechazó. Porque la Biblia dice que Dios no rechaza un corazón contrito y humillado. Lo que tenemos que entender nosotros es que si queremos experimentar una vida abundante en medio de esta enfermedad, en medio de todas las situaciones que estamos viviendo, en medio de esta crisis que estamos experimentando, en medio del dolor, de la angustia, del sufrimiento, de la pérdida de un ser querido, queremos disfrutar una vida abundante, tenemos que entrar por la puerta correcta, que es Cristo. Él mismo lo dice: yo soy la puerta. Dice el versículo 8: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero las ovejas no lo oyeron. Yo soy la puerta, dice el versículo 9. Y el que por mí entra, ahí está la garantía, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. Por eso es que el Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Hoy yo tengo la garantía, mi querido hermano. Yo quiero que usted tenga la garantía de que estoy en la puerta correcta. Porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Dice el versículo 9: será salvo y entrará y saldrá y hallará pasto. Cristo es la respuesta para una vida abundante en primer lugar, porque Él es la única puerta que tenemos para ser salvos. No hay otra. Cristo es la única esperanza. Cristo es el único que me puede sostener. Cristo es el único que me puede ayudar. Cristo es el único que me provee amor. Cristo es el único que me provee salvación. Cristo es el único que murió en la cruz del Calvario por mi vida para darme salvación. Por eso no hay otra puerta. Cristo es la puerta. En segundo lugar, Cristo es la respuesta para una vida abundante porque Él es la vida. Dice el versículo 10, los ladrones, o el ladrón, no viene, sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Lo que Cristo nos está llevando a entender es que muchos falsos pastores, muchos ladrones, muchos asalariados, lo único que en estos tiempos tan difíciles ha pretendido es guiarnos con intenciones espirituales, pero que al final, cuando nosotros los analizamos a la luz de la palabra de Dios, las garantías que a mí me generan,
no son coherentes entre lo que viven, dicen y piensan. Por eso tenemos que estar alerta en estos tiempos tan difíciles. Hay muchos salteadores, hay muchos asalariados que se visten de oveja y están confundiendo al pueblo del Señor. La única forma, mi querido hermano, la única forma, mi querido amigo, de saber si estoy en el camino correcto, de saber si esta persona que me está hablando a la luz de un púlpito, que me está predicando a la luz de un púlpito, la palabra de Dios, está siendo coherente entre lo que dice y lo que vive, porque si no es coherente, probablemente sea un salteador, como lo dijo Cristo. Gente que lastimosamente en estos tiempos tan difíciles, sutilmente, se comportan como los ladrones y salteadores. Sutilmente se están dejando guiar, como lo que dice aquí, con intenciones satánicas y diabólicas. Se están dejando guiar por el mismo diablo, porque la Biblia dice, Él viene para matar, hurtar y destruir. Esta gente con las mismas intenciones han salido para matar, hurtar y destruir. Por eso es que usan el ministerio para generar ganancias deshonestas. Por eso es que usan el ministerio, porque sus ojos tienen puestos sus ojos en las riquezas de esta tierra. Usan el ministerio y se familiarizan con aquellos que tienen dinero. No, mira, tú no estás en pecado, eso necesitas terapia, tranquilo, pero no dejes de ofrendar, no dejes de pactar, no dejes de dar el diezmo, porque hacen de la gracia de Dios un libertinaje. Tenemos que tener cuidado, mi querido hermano, porque pecado es pecado donde sea. Y nosotros como hijos de Dios, que escuchamos al buen pastor, tenemos que estar preparados para recibir con la palabra de Dios a aquel ladrón y salteador que viene con intenciones diabólicas y satánicas, considerando el evangelio o considerando la prosperidad como una prioridad en el reino de Dios. Cuidado, Jesús lo dijo, ellos son asalariados. No buscan las cosas del cielo, sino que buscan las cosas de la tierra. Escuché un gran predicador que dijo en una oportunidad, lo que Pablo tuvo por basura en esta vida, en esta tierra, muchos predicadores hoy lo tienen por bendición. Por eso tienes que tener cuidado, porque esos pastores, esos predicadores lo que quieren es sacar provecho de las ovejas. Pero Cristo está claro, aquí lo dice, ellos vienen para matar, hurtar y destruir. Cristo ha venido para darnos vida y vida eterna, vida en abundancia, que se traduce una vida en abundancia que se obtiene aquí en la tierra, pero que se proyecta en la eternidad. Aunque estemos viviendo en miseria, aunque estemos viviendo en terror, aunque estemos viviendo en angustia, aunque estemos viviendo en eternidad, yo debo entender que mi vida está proyectada a la eternidad. Y que Cristo es mi buen pastor. Y aunque tengamos que pasar por valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque su vara y su cayado me infundirán aliento. Pero eso no lo puede predicar, no lo puede entender y no lo puede asimilar una persona que no se está dejando guiar por la voz de nuestro buen pastor. Cristo es la vida y no importa lo que pase con nuestro futuro, no importa lo que pase con nuestras vidas, no importa lo que pase con nuestro cuerpo. Cuando Cristo es mi vida, esa vida está depositada en mí y yo he depositado mi confianza y mi vida en Cristo y Él tiene cuidado de mí. Pase lo que pase, mi vida está guardada en las manos del buen pastor. Y número 3, Cristo es la respuesta para una vida abundante porque Él es el buen pastor. Versículo 11. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por sus ovejas. Algo que investigué y que me pareció muy importante de los pastores en el Medio Oriente, en los tiempos de Jesús, cuando Jesús está narrando esta historia, es que los pastores conocían las características de las ovejas, conocían sus defectos, sus gustos, las mañas, sabían que estaban lastimadas, sabía cuál era la que estaba asustada, cansada, hambrienta, perdida. Eso lo conocían los pastores con sus animales, con el rebaño. Y su deber como pastor era tranquilizar a las ovejas, cuidar a las ovejas, alimentar a sus ovejas o al grupo de ovejas que tenían. Hoy sigue siendo lo mismo. Nuestro buen pastor, que es nuestro Señor Jesús, conoce tus problemas, conoce tus gustos,
conoce tus debilidades, conoces la dificultad que estás viviendo en este momento, conoces el problema por el que estás atravesando, conoces tu enfermedad, conoces sus características y el deseo de nuestro buen pastor es suplir las necesidades, luchas y temores a través de su palabra y que en medio de la prueba tú puedas encontrar aliento y fortaleza por medio del Espíritu Santo para tu vida cuando estamos pasando por momentos difíciles. Por eso Pablo escribió allá en Efesios capítulo 6 versículo 10: fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza, porque la única forma, mi querido hermano y amigo, de arribar esta situación que estamos viviendo, de proyectarnos con esperanza, de vivir una vida eterna y abundante en estos tiempos tan difíciles, es fortaleciéndonos en las fuerzas de nuestro Señor Jesús, en las fuerzas de su Espíritu Santo, que nos alienta, que nos conduce a toda verdad y nos muestra el camino que debemos seguir. Pero no lo vamos a entender si nuestra vida no es prioridad leer la palabra de Dios. Hoy tienes que ser prioridad. Nuestro maestro y nuestro buen pastor quiere alimentar nuestras vidas vacías. Nuestro buen pastor quiere cuidarnos. Nuestro buen pastor quiere sostenernos. Nuestro buen pastor no se da descanso. Día a día está cuidándonos en medio de esta angustia. Nuestro buen pastor anhela guardarnos en el redil para que nosotros tengamos una relación con nuestro Padre Celestial. Pero tenemos que entender que Él es el único, el buen pastor y el que dio su vida por nosotros. El propósito de Cristo en venir fue vivir, morir y resucitar. Y se convirtió en el Cordero que dio la vida por el rebaño. ¿Qué respuesta le das tú al Señor? Dice el versículo 12: mas el asalariado y el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y las deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, dice el Señor Jesús, y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo la vida por las ovejas. Versículo 16: y tengo otras ovejas que no son de este rebaño, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Qué respuestas les das tú al Señor? ¿Estás escuchando la voz de tu pastor, del buen pastor? ¿Estás en el redil correcto? ¿Estás siguiendo a tu pastor, al que dio su vida por ti? ¿Qué respuesta les das tú al Señor? Hoy muchos, como te dije, han salido por el mundo con artimañas sutiles para engañar, para destruir y para matar y sacar provecho de las ovejas, pero lo que son asalariados. Tú los comparas con a la luz de la palabra y sus garantías no dan esperanza de que estén siguiendo el camino correcto. Pero es tu deber identificarlos, es tu deber conocerlos y es tu deber tener cuidado de tales asalariados que lo que están usando el ministerio para sacar provecho en sus vidas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y la paz y la bendición de Dios pueda cubrirte siempre, hoy, mañana y siempre. No te olvides, Jesús es la única respuesta para una vida abundante en esta vida y en la vida eterna. Bendiciones.